Hola otra vez. Yo no sé si yo antes he tenido una clase con 30 estudiantes conectados. Qué feliz me siento. Gracias, chicos. Ah, aquí está Sánchez, que no estaba cuando pasé la lista. Ya la voy a anotar mientras llegan los demás. Yo creo que finalmente llegaron los tres que no estaban cuando pasé la lista. Solo eran tres. Con lo cual llego a la conclusión de que en realidad he tenido 31 estudiantes conectados al mismo tiempo. Récord, récord. Entonces, estaba diciendo, chicos, que el primer criterio, bueno, es el primero porque normalmente aparece el primero, pero pues, podemos poner todo eso en cualquier orden que deseemos. Eh, Uno puede comenzar diciéndose, ¿qué pasa aquí en este texto que estoy leyendo? Aparece salta el lenguaje a la posición a la posición de privilegio, es puesto en primer lugar, es puesto como protagonista de lo que pasa. No he participado en esta clase. Ay, no puede ser. Parece que perdí el archivo cuando se apagó la computadora, que perdí el archivo en el cual estaba la asistencia. Ah, Mata, adelante. Oye, ¿tienes confianza para empezar a hablar y simplemente eso? Por ahí hay alguien, creo que es Valecillos, que tiene el micrófono abierto y hay una conversación muy interesante. Quisiera escucharlo porque dice, no, yo no he participado en esta clase. No te asustes, no pasa nada. Dime, Fiorella, perdón. Ajá, profe, que mientras usted estaba hablando sobre, ay, ya va, ¿de qué era lo que estaba hablando? Ah, ajá, sobre estas, ¿cómo es que se llama? Estas consideraciones que hizo Kuller sobre, este, como para especificar lo que es literario y lo que no es literario, Sí, como qué tipos de textos sí o qué tipos de textos no. Ajá, la primera consideración o la primera, primer criterio. este, Normalmente ajá, el se dice primer criterio. criterio, exacto, el primer criterio, ajá, es el lenguaje, ¿no? Hasta cierto punto es el lenguaje porque leí por ahí que eh, también hay otros tipos de textos que pueden ser textos antropológicos, cinematográficos, filosóficos, lingüísticos, etcétera, 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 que tienen también estos llamados recursos literarios, ¿no? Que, bueno, pueden ser característicos de lo literario. Sí, Entonces, estos textos precisamente no son novelas o no son cuentos, sino que son otro tipo de texto. a veces son textos Entonces, científicos. Ujú. ajá. Entonces, Entonces, me llamó la atención mientras que usted estaba hablando, recordé en los primeros, los dos cuentos que usted mandó, sí. el primero creo que era De noche soy tu caballo, que se me llamó poderosamente la atención. Y yo quedé, ¿qué es esto? Qué falta de respeto. Y el segundo, fue Maldición, Sí, que es corto, pero es potente porque tremendo, tremendo. sí, es tremendo, porque hay una parte en específico que dice, este, como algo así como que ojalá que quedes encadenado a la rabia de mi olor. Eso me hace pensar, oye, ¿el olor tiene rabia? ¿Cómo es esto? Entonces ahí entra esto que usted está hablando del lenguaje, que es como este, un recurso literario, ¿no? Aquí.
Entonces, viendo esto, me puse a pensar, bueno, ya sabíamos que este cuento es obviamente algo, un texto literario, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por este tipo de lenguaje que se nos presenta aquí. En esta parte donde dicen, ojalá que quedes encadenado a la rabia de mi olor, no es la única que se menciona. También hay otras como que otro tipo de recursos en el texto. Pero bueno, eso me llamó la atención en cuanto, y bueno, y se destaca aquí en esta parte del lenguaje que estamos hablando. Muy bien, sí, ciertamente, todo eso es verdad. Eh, y es el gran problema que tiene este asunto de definir criterios para ver si nos ayudan a diferenciar lo que es literario de lo que no es. El gran problema que tiene. Uno dice, no, esto es un ensayo. Eso habla de ciencia, ¿no? De cosas totalmente tangibles y objetivas. Pero mira, qué bonita esta frase, ¿no? Ah, caramba, mira. Y después, ay, mira, cita un poema, ya, la cosa está literaria. Entonces, y empieza uno a encontrar otros caracteres, otros rasgos que tiene el texto que nos van indicando que son rasgos literarios, ¿no? Entonces, hay otros textos que se supone que no son literarios, que tienen rasgos literarios. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Los llamamos literarios o decimos que ese es un texto científico extraño? Son literarios también. Bueno, cumplen con ese criterio. Vamos a ver si cumplen con los otros, porque a lo mejor no. Me estoy acordando, y me acordé mientras hablaba Mata, me estoy acordando de los libros de Sigmund Freud. Ustedes se acuerdan de Sigmund Freud, el psiquiatra, ¿no? El creador del psicoanálisis. Eh, los libros de Sigmund Freud sobre los sueños, la interpretación de los sueños, ¿no? Es un trabajo que escribió él. Yo creo que es más de un libro, ¿no? Pero yo lo he visto todo reunido en un solo libro, bien grueso. Un trabajo que escribió él sobre casos clínicos de su consulta, ¿no? De sus investigaciones, en los cuales él habla de los cuentos, los cuentos no, bueno, sí son cuentos, pero los sueños que sus pacientes le contaban, que él iba anotando, iba sacando rasgos semejantes, ¿no? Los iba agrupando y empezó a estudiarlos y sacó conclusiones sobre eso y escribió libros acerca de ese tema en un momento en que nadie había escrito sobre eso, a no ser la gente de la antigüedad que interpretaba sueños, pero eso no era un estudio científico. Sigmund Freud, por fin, en el siglo XX, lo hace científicamente, utilizando el método científico. Y porque eso, al ser una manifestación de la mente humana, que es algo que no puede uno sacar de lo humano, bueno, tiene que ser científicamente estudiable, ¿no? Proviene del cerebro, por lo menos, ¿no? Entonces, Freud escribió estos libros sobre la interpretación de los sueños y estuvieron muchos años estudiándolo los escritores y todos consideraban, y ahora también, de todas maneras, fuera del campo de la literatura, se puede considerar esos textos como literarios. ¿Por qué será? Porque Freud era un tipo que lo leía todo, ¿no? Y cuando digo que lo leía todo, quiero decir que en su disciplina lo leía todo, pero cuando era joven y después de viejo también, leía literatura fanáticamente. Es decir, era un señor tan instruido que conocía a todos los escritores como si él mismo fuera poeta. Conocía la obra literaria de muchísimos escritores, la había leído, la había disfrutado, la había analizado, la había aplicado, había escrito sobre eso. Y entonces cuando a él le tocó escribir su libro sobre los sueños, muchísimas partes de esos libros eran literarias porque estaba, ¡pum!, al frente el lenguaje extraño, que no es el lenguaje común y corriente, no es el lenguaje religioso, no es el lenguaje comercial, no es el lenguaje científico, que es el que él hubiera debido usar, que sí lo usó, sino que tiene elementos, recursos típicos de la literatura. Entonces uno se pregunta, ¿el texto de Freud es eh, literario? Es considerado literario por muchísima gente.
los usuarios, los lectores, como ustedes decían al principio, y muchísimos teóricos y muchísimos escritores. Eh, entonces existe también esa curiosidad. Hay textos que nacieron como textos científicos, como el de Freud, que son considerados literatura. Y hay textos que nacieron como textos comerciales que terminaron considerándose como literatura. Textos religiosos que terminaron considerándose como literatura porque apelaban a ese modo de expresión que se usa normalmente en el texto literario, ¿no? Hay textos, no sé, en la antigüedad, eso era toda una mezcolanza, ¿eh? Eh, pero, ¿quiénes escribían? Bueno, los que sabían leer y escribir, que eran pocos. Y los que sabían leer y escribir se lo habían leído todo. Yo siempre bromeo diciendo que este, para Aristóteles era muy fácil leer todos los libros que había en el mundo, porque en su biblioteca había 25 libros, bueno, y 19 los había escrito él, ¿no? Por tanto, bueno, si se habían leído todos los libros del mundo, tenían recursos, ¿no? Recursos lingüísticos y recursos poéticos con los cuales expresarse de una manera bella, de una manera agradable, de una manera muy comprensible, de una manera profunda, etcétera, que son rasgos de la literatura. Y, y bueno, si aparece en otro texto, vamos a tener que llamar a esa gente al equipo de lo literario. No se puede negar que tienen rasgos literarios. Ahorita no veo quién está, si hay alguien levantando la mano. Sí, Sucre. Ay, perdóname, no estaba viendo aquí la pantalla de Zoom, no me he dado cuenta. Adelante. No, tranquilo, profe, es que sabe que me surgió una duda, Sí. porque yo estudio psicología y cuando mencionó lo de Freud, me di cuenta de que no es solo con él, sino con Ajá. muchos otros autores que empiezan capaz con un lenguaje científico, pero por lo mismo de que la mente humana es muy compleja y hay muchos conceptos abstractos e incluso filosóficos, comienzan a usar un lenguaje así tal cual, un lenguaje capaz intensificado, distinto, extraño. Entonces yo me preguntaba si cuando hay esa mezcla de lenguaje científico y lenguaje que se podría considerar literario en un mismo texto, ese texto podría clasificarse como literario. Bueno, sí, para comenzar podemos decir que sí, pero podemos seguir aplicando los otros criterios. Bueno, cumple con este criterio. Ah, bueno, vamos a ver qué otro criterio hay. Examinamos el texto y decidimos, bueno, sí, este criterio también lo cumple. El tercer criterio, este no, bueno. En algunos contextos lo podemos llamar, clasificar como literario, en otros contextos no, qué sé yo, ¿no? Porque es que de todas maneras no existe en la vida un texto que sea puro. El año pasado deben haberles dicho en lengua española y en lingüística que no existe un texto que pertenezca totalmente a una sola tipología. Es decir, no hay texto argumentativo que sea solamente argumentativo, ¿no? También contiene siempre rasgos de descripción, rasgos de explicación, hasta puede ser que contenga un poquito de diálogo, puede ser que contenga algún poquito de narración, ¿no? Que son otras tipologías. No existe texto puro. De esa misma manera, tampoco existe texto literario que sea puro, de los que se consideran totalmente literarios, que no le cabe duda a nadie tampoco son puros, ¿no? También la literatura puede echar mano de las otras formas de expresión, de la forma científica de expresión, de la forma, no sé cuál otra, ¿no? La poesía religiosa, la poesía, todas las poesías que existen, todos los tipos de poesía, todos los tipos de narración que existen. Fíjense, hay un libro muy conocido de Mario Vargas Llosa, eh, Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Uno de los libros más conocidos de Vargas Llosa, que es exquisito. Y bueno, ese libro no tiene narrador. Y, profe, ¿cómo que no tiene narrador? Y entonces, ¿cómo se entera el lector de lo que pasa ahí en el libro? Ah, por medio de los informes que escribe Pantaleón, que es militar. O sea, a Pantaleón, en la primera escena, lo que sale es el diálogo, que el general le dice, mire, no me acuerdo el apellido de Pantaleón, ¿no? Eh, Fernández, digamos. Mire, Fernández, lo vamos a mandar a la selva porque usted tiene esta misión. Aquí tiene los documentos, aquí tiene el pasaje, aquí tiene todo lo que usted necesita. Y Pantaleón le pregunta, pero general, ¿y qué tengo que hacer? Y no sé qué. Usted lee ahí
Usted tiene que presentarse mañana a las 8 de la mañana en tal lugar y tiene que hablar con fulano y le van a dar más instrucciones y usted debe vivir en tal lugar. Todo de eso, todos nos enteramos los lectores por medio de un diálogo. El narrador no aparece. Pero cuando Pantaleón llega a la selva, que empieza a informarle al general lo que va a encontrar, de todos nos enteramos los lectores por medio de los informes que Pantaleón escribe. ¿Y eso qué es? Literatura. Esos son informes militares. Se supone que están mal escritos. Pero no, esto no estaba mal escrito. Informes militares. Entonces, imaginan la crudeza de eso, la sin poesía que puede ser eso. Son informes, miren, ay, informes en los cuales, después les puedo hablar de los informes y los perfúmenes, una cosa muy interesante. Son informes escritos por un militar que tiene que ir al punto y nada de rodeos, nada de adornos, nada de nada. El autor literario hecho mano recurrió a un tipo de texto que no es típico de la literatura. ¿Qué vamos a decir? ¿Que ese texto no es literario? Claro que lo es, solo que tiene rasgos de otro. De esa misma manera, un informe militar, por ejemplo, el informe de un farmacéutico, el informe de no sé qué otro profesional citar, bien puede contener recursos que vienen del que normalmente llamamos literatura. No quiero dejar a nadie sin intervenir. Adelante, Medina. Perdón. Qué bueno que estás por aquí, Sucre, porque al principio pensé cuando empezaste a hablar, mira, esta es la que me va a decir con certeza si es verdad lo que estoy diciendo de Freud, ¿no? Ya hablaremos de eso. Sí, sí, yo justo Medina, me di cuenta mientras lo leía, y así como él, hay otros que eran específicamente con el método científico, como Watson y uno que era fisiólogo, que creo que se llama Iván Pavlov, que Pavlov, son claro, textos, sí, que son científicos, pero de repente te salen con un lenguaje muy distinto, y entonces recuerdo haber tenido esa confusión mientras lo leía, y por eso cuando usted lo comentó le quise preguntar. muy bien. Bueno, qué bien. Cuando creas que es necesario, los ejemplos de ese campo del saber humano son muy pertinentes siempre. Bueno, Medina, por favor. Yo quería hacer un comentario con respecto a eso que mencioné, que los textos como tal, no pertenecen a uno, sino que son diversos, porque en Lingüística 2, yo ya vi Lingüística 2, y hay un tema que son las tipologías textuales, que justo menciona esto, que no recuerdo cuántas principales son como 6 7 tipologías principales de los textos, y nuestro profesor mencionaba justo esto mismo de que como tal no hay textos puros, porque por ejemplo en un texto argumentativo, capaz la persona para sustentar ciertas ideas que tenga, utilice como la narración, y eso es el género que usualmente se relaciona cuando hablamos de literatura, nos imaginamos que un cuento, una historia, una novela. Entonces pasa eso, pues de que hay textos hasta científicos, temas técnicos, este, que hablen sobre temas como política, economía, que usen este recurso para como hallar una mayor conexión con la persona, de que aparte de explicar conceptos técnicos, entiendan cómo se han dado estas cosas a lo largo de la historia, pues entonces usan eso, lo que es la parte de la narración. Muy bien, sí, señor. Muy bien. Acevedo. Yo también quería hacer un comentario con respecto a eso que dijo acerca de los textos. Y es que me acuerdo cuando comencé a ver lengua española uno, mi profesora nos habló acerca de no sé si eran características, cualidades de los textos, y uno de ellos era la intertextualidad, que es cuando un texto se nutre de otro. Y ella dijo que eso era totalmente necesario para que un texto funcione. Ella dijo que puede haber un texto de ahora que se relacione con uno de hace 300 años y el 300 años después más tarde relacionado con otro. Y eso ella lo recordó en cuanto te lo dijo. Y con respecto a lo de ese tipo de narración que usted está hablando a través de informes militares, de la historia que nos estaba comentando, yo ahorita estoy leyendo uno que es en la que la serie de Juego de Tronos se inspiró, esta de Canción
de Hielo y de Fuego, y en este libro no hay cierta como una narración, sino es como un tipo de crónica que se cuenta a través de las experiencias o de los comentarios que ciertos personajes hicieron. No es como una narración de los hechos concreta, entonces no hay una verdad acerca de pasó esto de verdad, sino que tal persona dijo o tal persona vio o que se tiene este informe acerca de esa época. Qué interesante, porque siempre cuando uno dice, no, lo que pasa es que yo escuché que fulano dijo, y fulano puede ser una persona muy autorizada, ¿no? Quizá no, pero de todas maneras fue que alguien lo dijo. No es que ya se estableció con toda certeza que eso fue lo que pasó. Cuando tú lo pones así, estás haciendo nada más y nada menos que literatura, porque la literatura es precisamente el terreno de lo, señor, que no me meta yo en ningún problema por decir esto, el terreno de lo vago, ¿no? De lo que es verdad, pero se ve vago, o de lo que es vago, pero es verdad. De las dos formas lo podemos decir. Yo una vez estuve en un taller de escritura que el profesor dijo, y después de ahí para adelante lo he dicho yo en miles de talleres, en poesía o en literatura, lo que sea, todo es al mismo tiempo que no es. Y entonces me preguntó un día un alumno, ¿no? Profe, entonces uno cómo sabe cuándo sí es y cuándo no es. No se puede saber, hijo mío. Y además, lo más interesante es que no se puede saber. Lo más interesante es aceptarlo así como vino, que parece y no es, o no parece y sí es, o al revés de cualquiera de las dos afirmaciones, ¿no? Lo más interesante que tiene la literatura quizá es precisamente esa duda que tenemos. Ah, no debería decir vago, sino dudoso, ¿no? Sí, me gusta más que vago. Ya no hace falta cuidarse de que lo dijimos así. Lo más interesante que tiene quizá es precisamente lo dudoso, el hecho de que uno puede interpretar de la forma A y una hora más tarde interpreta de la forma B. Y una persona que está leyendo el poema al mismo tiempo que yo, que lo está escuchando de mi voz, puede tener una interpretación, una posición, una idea que puede ser incluso la contraria a la mía y el texto lo ayuda a demostrar eso. Y a mí me ayuda a demostrar la posición mía. Es una cosa ¿cómo no va a ser extraño el texto si es capaz de hacer eso? Un artefacto que sirve para lo uno y para lo otro, para lo que es y para lo que no es, para el positivo y el negativo, para lo elevado y para lo rastrero, para lo oscuro y para lo luminoso, para lo bueno y lo malo, para el femenino y el masculino, ¿no? Para lo celestial y para lo terrestre, para lo que existe y lo que no existe, para lo que se ve y lo que no se ve. ¿Cómo no va a ser difícil de definir una actividad, una disciplina, un campo de la actividad humana que es capaz de crear productos que son capaces de transmutarse de esa misma manera al mismo tiempo que son de otra forma, ¿no? Usted escribe un poema y pone la palabra rojo. Ay, Dios mío, ¿qué querrá decir rojo? A ver, ¿qué quiere decir rojo un poema? ¿Qué puede significar? ¿A quién se le ocurre qué puede significar la palabra rojo en poema, por ejemplo? Rápido. Eh, bueno, rojo puede significar expresar el sentimiento de ira Ujú. o de re- repulsión hacia una persona que la quisiera, discúlpeme la palabra, asesinar a esa persona que por alguna razón le habrá hecho cierto daño. Sí, Yo creo que en el contexto literario el rojo podría significar como esa ira que se tiene hacia esta persona o, si me voy por algo un poco más gráfico, ese anhelo de querer lastimar, pero lastimar profundamente a esa persona que te ha hecho algún daño, o al menos así es como yo lo puedo percibir. sí, O y quizás seguro que la también semana que viene te hago la misma pregunta y dirás alguna otra cosa que no esta que estás diciendo ahora. ¿Quién más había comenzado a hablar? o quizás también tener como que tener prohibido un lugar donde o sea, en ignorar cierto lugar, porque no es recomendable pasar por allí. Ah, claro, ok. Oh, sí, parece como una señalización. Tenemos primero ira,
Ahora, prohibición, digamos. ¿Quién más me dice alguna otra idea, alguna otra imagen que tenga que ver con rojo? Ay, disculpe, pero no Podría ser rumor. necesariamente el rojo tiene que tratar algo sobre algo malo, tipo algo prohibido o algo que tenga que ver con la maldad. También el rojo puede significar amor o pasión, que es algo que Ajá. usan mucho en la literatura. Y O sin sea, cuando embargo, el amor, no hay nada más positivo que el amor. Pero también dices que puede ser algo que es muy malo, que está prohibido, que, etcétera. Fíjense cómo la misma estudiante que dijo lo uno dijo lo otro, y es verdad, las dos cosas son verdad. Por ahí claro, porque un estaba color puede también Figueroa. significar, disculpe, un color puede significar muchas cosas. Creo que Sí, es más el contexto que tú le das en ese momento al color. sí. Porque tú me dices amor y yo pienso rojo. Tú me dices en no pases por ahí y yo pienso en un cartel rojo con algo amarillo escrito, no pases por ahí. Esto también es interesante porque Figueroa parte del signo, Bueno, esta sí, vez no es del Figueroa, es signo. García. Ahí. Ah, claro, es que ahorita no está la imagen. Yo me había dado cuenta de que estaban dos de ustedes ahí, pero Sí, estás en la máquina de porque Figueroa, ¿verdad? sí, sí. Ok. Em, que ella no parte de color. Ella dice, a mí me dicen, no pases por ahí, yo pienso rojo. A mí me dicen, amor desenfrenado, rojo. Y la pregunta era al revés, pero está muy bien. Es decir, eso que comenta es totalmente aplicable. El rojo en un poema puede ser lo que ustedes acaban de decir. Puede ser eh, comunismo, puede ser el infierno, puede ser la ira, la pasión, el amor, ¿no? Hay culturas en que el rojo puede ser precisamente la pureza, ¿no? La virginidad, ¡ah! La sangre, ¿no? El rojo es la sangre, ¿y la sangre qué es? La vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero usted está escribiendo un informe sobre eh, la tipología de sangre de un paciente, o sea, usted es médico y está escribiendo sobre las enfermedades de la sangre, y si dice rojo, quiere decir el color de la sangre. Y no puede ser el que está más arriba o más abajo en la escala cromática de una cosa que se estudia en la física, ¿no? Tiene que ser eso. No puede ser que usted vaya a entender leyendo ese informe, no puede ser que usted vaya a creer que la persona que están Profesor, examinando es una disculpe, ya persona muy me tengo que apasionada. retirar. Disculpe la Ah, molestia, me tengo que bueno, retirar. muy bien, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Entonces no hay manera de leer el informe de un médico que dice rojo y usted entienda, no, es que el paciente está enamorado. No, señor, no tiene nada que ver. Pero usted lo lee en un poema y una interpretación totalmente posible y razonable, ¿no? Totalmente comprensible para cualquiera que lo escuche. Y usted dice, no, es todo lo contrario, tiene una furia inmensa en contra del marido que la engañó. También eso es razonable y comprensible, también seguramente el texto lo ayuda a demostrar que es así. Y vendrá alguien que diga lo contrario y seguro que el texto lo enseñará, le dará herramientas para demostrar que es así. Ah, yo comencé a decir todo esto hace como media hora, cuando todavía no tenía a Tavares esperando, porque alguien mencionó la intertextualidad, ¿no? Que es otro de los criterios importantísimos. Uno de los criterios que han definido los teóricos para decidir qué es literario y qué no es el de la intertextualidad. Toda la literatura, todos los textos literarios, todos los textos que tienen características literarias. Todos aquellos textos que uno determina que son literarios serán intertextuales, ¿no? Dice uno. Entonces, por supuesto, cuando uno empieza a leer Don Quijote, por ejemplo, en la segunda página ya empieza el narrador a dar la lista larguísima, interesantísima además, ya van a ver por qué es interesante, interesantísima además de todos los libros que Don Quijote había leído. Uno dice, ah, con razón, soy loco, ¿no? Y además uno se entera, se da cuenta, presume, deduce que esos son los libros que había leído Cervantes, ¿no? Usted leyó todo eso, con razón el hombre escribe así, ¿no? Muy bien, ay, se va a acabar el tiempo. Igual Digo tenemos que, hasta las di-
Digo que es interesantísima esa lista porque hay textos que se mencionan ahí en Don Quijote que ya no existen. Bueno, bien es posible que Cervantes haya inventado eso, pero no lo hace en otros sitios, en otros libros, en otras narraciones. Entonces, bueno, es más lógico pensar que son textos que se perdieron, que ya no existen. Pasa con Aristóteles también. Hay textos los libros de Aristóteles no tenían pretensiones literarias, tenían pretensiones de crítico, pero son literarios. ¿Quién escribe más bonito que Aristóteles? En el caso de Aristóteles hay libros que él cita, supongo que los tenía en su casa, ¿no? Pero ya el libro no existe, se perdió, se volvió polvo, lo quemaron, hubo un terremoto y la tierra se lo tragó. Y si sabemos de ese autor, sabemos de ese libro, es porque Aristóteles lo menciona. Un texto más antiguo y, bueno, quizá en los propios tiempos de Aristóteles se perdió. Pasa con Cervantes. Entonces, todo texto proviene de otro texto. Eso lo hace intertextual. Todo texto proviene, sobre todo texto literario, eh, incluso puede suceder sin que se dé cuenta el autor. Todo texto literario está tomando algo de este libro que leyó el autor cuando tenía 14 años, aquel otro libro que leyó cuando entró a la universidad, aquel otro libro que leyó escondido porque su mamá no quería que él leyera ese libro, aquel otro libro que le regaló una novia, o que le regaló su primo, o que un libro que él se encontró en la calle. Yo me he encontrado un montón de libros en la calle, por cierto, los he sacado de la basura y han resultado ser unos libros interesantísimos. Ah, Imagínense, un libro que uno saca de la basura y después viene uno y escribe algo y se acuerda de ese libro y, mira, aquí está lo que yo necesito decir. Lo voy a decir tal como lo dijo esta persona, y con tu comillas y todo eso, y se vuelve intertextual. Entonces, uno tiene un texto entre manos y uno dice, esto será literario, esto es literatura, vamos a aplicarle los criterios. Es intertextual. Mira cómo menciona fulano, sí, y hasta pone un poema de tal escritor. Es intertextual. Bueno, ya ya podemos decir que ese texto pasó una etapa, ya en su crecimiento, no, como dicen en los videojuegos, ya desbloqueó un nivel, ¿no? Llegó, se va acercando al punto en que vamos a decir definitivamente, sí, claro que es literario, cumple con los criterios. Pero bueno, esto no pasa todo el tiempo, porque normalmente lo que sí pasa, ya, ya como estamos terminando esta llamada, mejor lo digo ahora, porque quién sabe si vamos a tener otra, no sé a qué hora termina esto. eh, Al final, la verdad verdadera, así como cuando estudiábamos el concepto mismo de literatura, llegábamos a la conclusión de que lo más razonable es que no existe y no ha existido nunca un verdadero concepto de literatura. Con esto vamos a llegar a la conclusión de que siempre hay un criterio que el texto no cumple. Siempre uno dice, mira, sí, el criterio 1 sí lo cumple, el criterio 2 lo cumple, el número 7, ay, que no lo cumple. También podemos llegar a esa conclusión. Siempre hay algún criterio que falla, ¿no? Es decir, no hay una metodología completa y perfecta que nos dé sin señales de duda que este texto es literario, que aquel no lo es. No, porque aquel que no es también tiene rasgos literarios, ¿no? Solo que, bueno, nos damos cuenta de que son menores o que los hay menos, son menos abundantes que en este otro. Y pasa con los literarios. Los que son literarios también tienen elementos de otro campo, de otro mundo, de otro terreno que no es el literario. Porque además, ¿de dónde a dónde va el terreno literario? Como acabo de decir. Eso también es lo más impreciso que hay. No hay nadie que se haya puesto con una brocha a pintar una línea en el piso, a decir, mira, lo que llegue hasta aquí es literario, y si te pasas de la línea, pues ya no es literario. O sea, hasta aquí es gol, de aquí para allá es falta. ¿No? Eso no existe tampoco. ¿De qué manera podemos decir, Don Quijote es literario? Sí, sí que lo es. Alguna cosa tendrá que no cumpla con los criterios, ¿no? El propio Cervantes dice, no hay libro tan malo que no tenga algo bueno, no hay libro tan bueno que no tenga algo malo.
No hay texto literario que sea tan literario, que no tenga algo no literario y viceversa. No, ya yo hablé mucho. Me acabó el café hace como una hora. Tavares tenía la mano levantada y cuando le di la palabra fue porque le pregunté algo y no sé si eso era lo que él iba a decir. Qué vergüenza, ya bajó la mano y todo. A lo mejor se fue de la clase. No, todavía sigo aquí. Y llegaste a decir lo que deseabas decir. No, lo que quería decir era algo que usted dijo hace un buen rato. Eso pero era sobre el texto militar, que me estuve reflexionándolo y después pensé y llegué a la conclusión de que el ser humano tiene la capacidad de poder utilizar la literatura como herramienta en otra clase de textos para poder expresar lo que genuinamente quiere pensar. Por ejemplo, ese informe militar es muy crudo, porque yo creo que si esa persona el que lo está escribiendo se iba por otras ramas, creo que no podría darle al espectador, al lector, lo que genuinamente habría querido transmitirle. Yo pienso que él utilizó la Claro, literatura claro. para poder hacer que su mensaje llegue más, es decir, sea que le dé al lector, le da al lector la imagen de lo que él está viviendo. O eso fue lo que yo logré entender o comprender de eso. Ojalá que leas ese texto, ojalá que lo lean, ¿no? Me sentiría muy feliz. El título del libro es Pantaleón y las visitadoras. Me recordaste una escena de esa novela que se desarrolla en un cine, ¿no? Está un muchacho y una muchacha en la última fila, pero ellos no fueron a ver la película, ellos fueron a darse besos, ¿no? A caricias y todo esto, y llegan lejísimo, tan lejos como se pueden imaginar en este instante. Pero no hay un narrador, bueno, sí hay, pero no es el narrador convencional el que le cuenta a uno esa escena, ¿no? Ellos creen que como están en la última fila del cine y eso está oscuro, nadie se está enterando de lo que ellos están haciendo ahí, que no se hace normalmente en el cine. Bueno, quién sabe. No, de eso nos enteramos porque hay una mujer que le está contando a otra, algo así como una hija a una madre, y están como haciendo el desayuno, y entonces la hija viene y le dice a la mamá, o la madre a la hija, ¿sabes lo que estaban diciendo esta mañana en el mercado? Que fulanita y fulanito fueron al cine y que se estaban metiendo manos y se estaban revolcando y se besaban y qué sé yo. Y entonces llegó un momento en que hacían tanto ruido que vino no sé quién y hizo tal cosa. Y hay momentos en que parece que nos estuviera contando la película. Y por supuesto que también hay, esto es intertextual, la película. Por supuesto que hay partes de ese cuento que son reconocibles como alguna película, ¿no? O sea, el que sabe de cine, que ha visto suficientes películas, ¿no? Que sabe de Hollywood, etcétera, dice, no, mira, pero esta es la película de fulano de tal, claro, esa es la película de tal título. Y aparece ahí, pero por supuesto, hace pensar el narrador, o la narradora, porque lo está contando la muchacha, hace pensar que están contando un pedacito de la película que se supone que estos dos están viendo, pero en realidad es lo que ellos están haciendo allá en la última fila, que de otra forma sería como, no sé, como grosero, como indecoroso contarlo, ¿no? Pero, muchas gracias, Velázquez. Eh, Contado de esta manera, es magnífico, ¿no? Uno se dice, caramba, qué habilidad, ¿no? Se fue por este camino y se desvía y sigue contando una cosa que contado de otra forma no sería tan disfrutable, ¿no? Totalmente intertextual. No solo porque la muchacha cuenta algo que le contaron, que ya es intertextual, sino que además hace referencia a una obra artística. Se va a cortar, tenemos que regresar. ¿Qué hora es? No, a ver, Profe, eso justo le iba a decir, creo que ya terminamos hace unos 5 o 10 minutos. bueno, muy bien. Entonces, nos vemos la semana que viene. Qué lástima que tengamos que detenernos ahora que la cosa se puso buena. Muchas gracias.